pues para iniciar vamos a platicar sobre qué son los cenotes. Entonces, si nos quieres compartir qué son los cenotes, Betsy. Bueno, sí, pero también creo que algo importante para hablar de los cenotes es también justo lo que mencionas, de hablar un poco de la historia, y en este caso de la historia de la quinta extinción masiva que hubo en el planeta, que fue cuando cayó un meteorito en la Tierra y extinguió el 75% o incluso más de la vida que había. Cuando cae este meteorito, cae en la península de Yucatán, bueno, de lo que hoy es la península de Yucatán, y forma un cráter que ahora se conoce como el cráter de Chicxulub. Y es alrededor de este cráter donde ahora tenemos todos estos cenotes que aquí en la península llamamos el anillo de cenotes, que son muchos cenotes alrededor de este cráter que hay y bueno, que ahora están aquí en la península. ¿Qué son los cenotes? Son cavernas donde fluye el acuífero, es decir, nuestra reserva de agua dulce que tenemos aquí en la península. Aquí en la península otra característica importante es que no tenemos ríos superficiales. Toda nuestra agua, toda el agua dulce que tenemos disponible, cuando cae de la lluvia, se permea al acuífero por el suelo, que es un suelo kárstico, es decir, que es muy, muy permeable, muy poroso, y todo el agua que cae en la superficie va hacia el acuífero, hacia los cenotes, que son pues hasta cierto punto ríos subterráneos, que Claro. podríamos llamarlos. Y bueno, esos son los cenotes, son cavernas donde fluye el agua dulce aquí en la península. Ok, justo, bueno, ya nos compartió pues, cuál es la característica de estos cenotes que se encuentran de manera subterránea y bueno, cuál es la importancia natural y social que tienen estos cenotes aquí en la península. Uy, bueno, sobre la importancia biológica o natural, pues primero esto que me les mencionaba de la importancia que tiene sobre la disponibilidad de agua dulce. No tenemos ríos superficiales. En otras partes de México sí existen ríos muy importantes, muy caudalosos, pero aquí en la península no. Entonces toda nuestra disponibilidad de agua dulce depende de todo este acuífero que está conectado por los cenotes. Número uno, esa es una súper importancia. Número dos, toda la biodiversidad que habita en ese tipo de cenotes o en ese tipo de ambientes. Aquí traje un bello tríptico habla sobre, es una guía de identificación de peces de cenote, y bueno, aquí justo vienen algunas especies de peces. Son peces no de importancia comercial como los peces del mar, pero sí alimentan a mucho tipo son alimento de mucho tipo de aves, no sé, también podemos encontrar, como son cavernas y son muy húmedas, el agua y la humedad también son ambientes importantes para otro tipo de animales, como murciélagos, por Murciélagos, ejemplo. claro. También se ha visto que jaguares u otro tipo de mamíferos más grandes, como hay mucha disponibilidad de agua, ocupan este tipo de ambientes pues para ir y tomar agua. Y también bueno, en este tipo de cavernas hay infinidad de ambientes. Los cenotes no solamente, o sea, hay dos tipos que son, bueno, tal vez hay más, pero Los se dividen los principales. principales entre cerrados y abiertos. Los cerrados son así cavernas completamente cerradas y donde nosotros, o sea, los humanos podremos pasar por un orificio bastante pequeño, o que se abren. Ahora hay mucho turismo que se asocia a los cenotes y entonces se hacen, o sea, se encuentran las cavernas y se hacen aberturas pues para fomentar el turismo. Claro. Pero también hay cenotes abiertos que en la parte de arriba del cenote, pensemos en una caverna así, en la parte de arriba, por, por, por acción natural, por la gravedad, un poco el suelo también se va deteriorando con el tiempo, entonces con el paso del tiempo en la parte de arriba es posible que se caiga o que Se una vaya parte de la deteriorando. caverna se deteriore y se abra, se haga no sé, una abertura, y ahí es posible que entre la luz. Eso se conoce como un cenote abierto. Las raíces de los árboles, por ejemplo, necesitan mucho de esta Claro. humedad, de esta agua, entonces es muy común que en estos cenotes abiertos, si tú vas y visitas uno de estos cenotes, las raíces de los árboles están ahí, ¿sabes? O sea, se Sí. conectan porque buscan agua. Y eso un poco por la biodiversidad natural asociada a los cenotes, pero aquí la cultura maya en el sur de México es, bueno, la cultura Que la predominó. cultura que predominó,
y que también asoció la disponibilidad de agua de los cenotes pues a toda su cultura. Se hacían varios rituales asociados a los cenotes. Yo el primer cenote que vi aquí fue el que está en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Claro, claro. Ahora actualmente ya es un cenote que está cerrado, o sea, no es posible que tú entres a nadar, etcétera. Bueno, no cerrado de que sea un cenote cerrado, sino que para el acceso al público, ¿no? Sí, claro, acceso al público, lo puedes ver, o sea, te puedes asomar. De hecho, es un cenote abierto, o sea, te asomas y hasta parece como una alberca. Sí. Pero antiguamente la cultura maya realizó actividades culturales asociadas y ahora pues ya está un poco contaminado, ya no se puede acceder, como dice Camilo. Pero qué tan importante fue un cenote para la cultura maya, al grado de que en esta zona arqueológica de Chichén Itzá, que es una de las más importantes de la cultura maya, hay un cenote destinado justo a alguna deidad. Entonces es algo muy asociado aquí a la cultura maya. Los cenotes, como bien menciona Betsy, tienen mucha importancia cultural y ancestral. Por ejemplo, en parte de la biodiversidad, el pájaro tó, por ejemplo, donde hay un pájaro tó que es como un pájaro como que parece Pokémon, bueno, yo lo veo así, que tiene una colita muy, muy chistosa. Bueno, cuando recién llegamos a la península, justo nos decían, ¿no? Donde hay un pájaro tó es porque hay agua, entonces eso quiere decir que hay un cenote, ¿no? Entonces también, cómo se relaciona la cultura, la biodiversidad y aparte el tema social, porque bueno, algo que vamos a seguir platicando es la importancia económica que tiene los cenotes para el turismo aquí en Yucatán, principalmente para comunidades como Jomún, que es un municipio donde justamente se encuentra el anillo de los cenotes. Entonces, Betsy, no sé si nos quieras compartir justamente más sobre esta importancia turística que tiene los cenotes para la península. Claro, bueno, actualmente el turismo en la península es una de las actividades a las que más se les apuesta y uno de estos grandes atractivos pues son los cenotes, ¿no? Llaman la atención, además el agua es muy fresca, muy clara y es posible encontrar mucha biodiversidad en las aguas, ¿no? Actualmente, justo lo que decía Camilo, Jomún es un poblado que se conoce mucho porque ahí es donde hay gran variedad de cenotes y bueno, se apuesta mucho por ello. Sí, hay pros y contras, claro, ¿no? Una de las contras y lo que se ha visto con el turismo desmedido en otras zonas de México, pues es que si no somos cuidadosos con de qué manera nos vinculamos con el agua, por ejemplo, si nos metemos con protectores solares, con desodorantes, perfumes, etcétera, pues nosotros afectamos la calidad del agua de los cenotes y como les venía mencionando, esta agua afecta directamente a toda la población que vive aquí, pues porque es la disponibilidad de agua dulce que tenemos en la península. Si toda esta agua la contaminamos, pues a la larga es el agua de la cual dependemos todos los de acá. Esa es una como de las principales, pero creo que eso lo podremos tocar un poco más adelante. Más adelante. Sí, ahorita principalmente estamos platicando de cómo es esta importancia que tienen los cenotes, ya lo dijo Betsy, a nivel económico para las comunidades que habitan ahí, pero también a nivel biológico, porque bueno, las selvas pues se abastecen del agua que se encuentra pues debajo, ¿no? Ya decía, ¿no? Con las raíces que se van incorporando, de algunas especies que tienen mucha relevancia, como son el pájaro tó, los murciélagos. Entonces, estos espacios, como bien lo mencionas, pues están, proveen de muchos beneficios, no solo para la vida, la naturaleza, sino también para las personas. Entonces, pues podemos pasar justamente a algo que es muy novedoso, que son las principales amenazas que están viviendo estas estructuras naturales, que bueno, hay infinidad de listas y seguramente ustedes los han visto. Si no conocen, bueno, los cenotes, pueden revisar justamente en internet, igual vamos a poner algunas imágenes para que ustedes conozcan cómo son estas estructuras y bueno, son muy emblemáticas de aquí de la península. Pero bueno, tristemente se encuentran amenazados actualmente por, bueno, esta creencia de que en la península hay mucha agua, ¿no? Que hay muchísima agua disponible, pero pues esta agua
existe, pero bueno, también la calidad en la que se encuentra, ¿no? Entonces Betsy nos va a compartir justamente cuáles son las principales amenazas a las que se ha enfrentado pues los cenotes aquí en la península. Así es. Bueno, creo que una de las principales amenazas que ha resonado mucho en la península es la contaminación bueno, la contaminación fecal debido a las granjas que existen aquí en la península, principalmente las granjas porcícolas. Cuando no se le da un tratamiento adecuado a todos los desechos de las granjas, pues se permean al suelo y llegan al acuífero. Y existe evidencia de que bueno, ya hay contaminación fecal debido pues a este tipo de animales de granjas porcícolas y que ya están afectando la calidad del agua justo de la península, pero justo como les comentaba, como todo está conectado, pues no solo es el agua de una comunidad, en realidad es el agua de todo el acuífero y de toda una población, de toda la población sureste de la península, bueno, perdón, de toda la población sureste de México. También ha habido bastantes casos pues, de comunidades que rechazan que estas granjas lleguen y se posicionen en sus comunidades, porque han visto cómo les afecta también hacia pues, su calidad, de la calidad del agua, pero también la calidad del ambiente. Entonces, claro. Igual como decía Camilo, podrían revisar en las noticias si tienen más información. Hay noticias de comunidades que rechazan que lleguen estas granjas o estos proyectos a sus comunidades, o que son muy firmes en pedir al gobierno, sobre todo, que pues sean responsables o que le exijan también para las empresas que tengan un manejo adecuado de los residuos, de que las plantas tratadoras de agua pues sí sean adecuadas justo para tratar este tipo de desechos. Esa es una de las principales afectaciones. También en esto que te mencionaba como de que ha habido un incremento de turismo, pues también cada vez que visitas alguna de estas comunidades o de alguno de estos poblados común, por ejemplo, Valladolid, que también es un lugar donde hay bastantes cenotes, sí. Pues te enteras que ya antes era muy común que, no sé, aquí en una casa o en una hacienda, pues se encontraba algún cenote y los pobladores o los dueños del terreno eran los que fomentaban el turismo, un turismo pues un poco más rural, ¿no? Pero ahora, como es un negocio muy importante el turismo, pues ya hay empresas más importantes o con más poder adquisitivo, claro, que no es nada más de que si en la hacienda se abre el hoyo y aparece el cenote, pues lo vamos a aprovechar, ¿no? Aquí buscan consecutivamente nuevos cenotes, pues para explotarlos, y entonces pues ya no es de que una abertura natural o que se descubran de manera natural los cenotes, sino que ya se están buscando y pues también es una manera en la que se deteriora el suelo, claro, y en la que también se empiezan a desplazar otras especies, porque bueno, esto justo que comentábamos, el ave, los murciélagos u otro tipo de mamíferos que requieren del agua, pues con un turismo desmedido y muy masificado, las especies empiezan a alejarse también de los humanos, o nosotros mismos también empezamos a poner barreras. Entonces, esto también pues les afecta a su disponibilidad de alimento, de agua, de refugio. Así es. Justo estaba recordando, Betsy y yo vivimos una experiencia en Campeche alguna vez de un proyecto que estaban realizando y vimos cómo metían tubos muy grandes y extraían el agua, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y rellenaban con, no recuerdo si era con cemento o con algo, pero rellenaban esos huecos que eran los cenotes que ya les habían sacado el agua. Y esa vez íbamos con un profesor, recuerdo, que le preguntamos, ¿no? ¿Y qué hacen con toda el agua que están sacando, no? Y el agua que sacaron, pues solo se quedaba ahí. O sea, no había un aprovechamiento, pero bueno, era como de destruían el ecosistema y encima pues se desperdiciaba el agua, ¿no? Entonces, justo como menciona Betsy, pues hay muchas amenazas a las que actualmente se están enfrentando estos ecosistemas, que pues claro, los vemos como un atractivo turístico, pero bueno, también tienen muchas importancias biológicas. Y justamente ahora la pregunta que tengo, ¿no? ¿Cómo es que la ciencia participa para justamente atender estas problemáticas que están emergiendo, ¿no? Y si conoces de proyectos que hablen justamente sobre estos temas, que atiendan estos temas y que, bueno, también hagan difusión para que, bueno, el público conozca también esos proyectos y se acerquen a ellos para, pues, informarse un poco más sobre justamente qué podemos hacer para cuidar a los cenotes.
Ok, bueno, yo conozco tal vez de primera mano 3 proyectos. Sé que de parte de las universidades, por ejemplo, de la UNAM o de el Sinvestab, Ujú. hay esfuerzos por medir la calidad del agua y estar monitoreando la calidad del agua de los cenotes, saber en qué punto o en qué zona es donde se están descargando aguas residuales que los está afectando, o medir también cómo es que se dispersan estos contaminantes, porque mucho tiempo se creyó que los cenotes, el agua era aislada, ¿sabes? Como una alberca, y que el agua de ahí, pues si se contaminaba solo Solo ese esa porción, cenote, claro. y todo lo demás seguía cristalino o puro. Pero después bueno, las personas que lo han investigado, los científicos y científicas, se dieron cuenta que en realidad no, que en el fondo de los cenotes, sí hay corrientes de agua que los conectan. Entonces, no es solo que un cenote se contamine y bueno, ya podemos pasar al siguiente. No, en realidad toda esa contaminación va circulando hacia las zonas costeras, que es donde toda esta agua, hacia donde esta agua pues va a Vale. desencadenar. Eh, entonces, bueno, existen esfuerzos por saber y por estar monitoreando cómo se comportan los contaminantes, en qué zona hay más, en qué zona es donde se están haciendo las descargas. También hay un proyecto de la UNAM, que es un grupo de trabajo que se llama Cenoteando, Sí, me se nota, parece, creo que sí. y un poco de lo que hacen también, bueno, sé que ellos bucean en cenotes, que es una actividad bastante riesgosa, bueno, sobre todo bucear en cavernas, porque o sea, al fondo también de los cenotes hay suelo muy arcilloso, entonces si te mueves muy rápido, pues puedes afectar la visibilidad de todos y bueno, buceando el oxígeno es limitado, Sí, entonces claro. tienes que ser o sea, regular mucho tu oxígeno, etcétera. Sí, tener Entonces, experiencia en tener el buceo, experiencia, ¿no? claro. Sí, porque hemos visto muchas noticias que muchos buzos quedan atrapados y es muy complicado el rescate, Es ¿no? En muy estas complicado, cavernas. sí. Entonces, bueno, sé que hay, bueno, aquí en este grupo de la UNAM, sé que ellos bucean justo como para encontrar estas cavernas y Ujú. también ver qué tipo de biodiversidad es la que hay. Eh, Parte de este equipo de Cenoteando, pues son los que han hecho registros sobre todo de peces, Sí, de moluscos, otro tipo de biodiversidad que como está muy al fondo, pues no la vemos, ¿no? Sobre todo a menos de que bucees, sí, claro. pero ojo, de eso es también, no se aventuren solamente como principiantes a Así, a bucear en bucear, cavernas, claro. sino que tienen que hacerlo con responsabilidad y Sí. llevar todo un Sí, porque curso. hay que sacar justamente un certificado Sí, y sí. ese tipo de cosas así, si no arriesgarse No, no. a hacernos a los valientes, porque igual, como bien menciona Betsy, pues hay corrientes ahí que luego nos pueden jugar en contra. Así es. Y también conozco algunos proyectos que trabajan con peces y con sus parásitos, que, bueno, es sobre todo conocer qué tipo de parásitos hay en los cenotes. Cuando me refiero a parásitos, no me refiero a parásitos sobre todo negativos o malos y que nos puedan infectar a nosotros. Son proyectos que al final los parásitos son un tipo de biodiversidad que hay también en los cenotes, en general en todos los ambientes. Entonces es un poco monitorear cómo se comportan. Hay parásitos, no necesariamente son parásitos que nos afectan a nosotros los humanos, pero que sí podrían estar indicándonos si el ecosistema está en buen estado o no. Sí. Entonces sé también de ese tipo de proyectos que hay. Y bueno, creo que esos son los proyectos que de momento conozco. Sobre todo es cómo la ciencia nos está ayudando un poco, pues es saber qué es lo que viven los cenotes. Ujú. Eh, Hay esta frase muy icónica en internet que te dice que no podemos proteger lo que no conocemos y Correcto. eso es real, ¿no? O sea, eso que les mencionaba que creíamos antes que los cenotes eran una alberca aislada, pues contaminabas ese cenote y dices, ay, pues no pasa nada, ¿no? Ujú. Pero que no conoces todo lo que hay ahí, no conoces qué animales van a beber agua ahí, no sabes qué peces hay ahí, no sabes la cadena alimenticia que estás afectando. Entonces, al conocer todo este tipo de redes tróficas que existen, pues también es una manera en la que podemos comunicar y entender más el proceso y entender el impacto que tiene un poco de nuestra contaminación, ¿no? O sea, creemos que solo es algo pequeñísimo, pero te das cuenta que en realidad estás afectando más de lo que crees. Entonces, creo que eso es muy importante. Sí, escuchen a Betsy, ya nos está compartiendo pues la importancia de conservar y proteger estos espacios naturales aquí en la península de Yucatán. Y ya para ir cerrando,
pues sí, una de las últimas preguntas es, ¿qué acciones recomendarías a quienes nos están escuchando que dicen, próximamente voy a viajar y visitar a Yucatán y quiero conocer un cenote? ¿De qué manera pues nos pueden ayudar a cuidarlos y a conservarlos? Bueno, primero, sobre todo eso que decía Camilo, ¿no? Si vienen de visita y les llama mucho la atención, recomiendo mucho que se acerquen a comunidades o cooperativas de Muy turismo. importante, sí. No se vayan sobre todo a las grandes empresas turísticas que les ofrecen grandes paquetes. Siempre opten por un turismo comunitario que beneficie directamente a las comunidades y que pues Claro. ellos también de esta manera pueden seguir conservando sus propios ambientes. Y seguramente estas personas se los dirán, pero ahora, siempre antes de que se metan a un cenote, se recomienda que se den un regaderazo, digamos, un baño así de agua normal, para quitarse lo que es el sudor, bloqueador. Aquí en la península hace mucho calor, mucho sol, entonces es muy común y muy necesario ocupar bloqueador solar, pero sobre todo aquí en los cenotes que les menciono que son cavernas, son espacios cerrados donde el sol casi no entra, pues desprenderse de todo ese, el perfume, los desodorantes y los bloqueadores solares, porque eso también afecta la calidad del agua. También se ha visto, no nada más en cenotes, pero todo lo que es el Caribe y los corales, etcétera, que como los turistas llegaban y se metían así con el bloqueador solar, se ha visto que eso también está afectando pues la calidad de agua del océano y de ecosistemas que son tan prioritarios. Entonces, eso también es algo que se está aplicando en los cenotes, sobre todo para disminuir pues la contaminación. También pues no meterse como con joyas o con cosas de metal que también podría estar afectando pues la calidad del agua. Ya saben, siempre no llevarse nada de lo que vean. Si ven el ave que decía Camilo, el pajarotó, es muy bello, es Muy muy bonito. hermoso, de verdad. No pregunten, ay, ¿dónde puedo conseguir uno? Yo quiero uno. No. Hay que seguir preservando los ecosistemas tal como están y el hábitat de estos animales. Igual si los peces, hay como de estos pez gato, que tienen sus bigotes muy Sí. característicos, muy llamativos. No caigamos en esto de, ay, lo quiero para mi casa, etcétera, porque las condiciones en las que estos peces viven son muy características y es muy difícil que podamos replicarlas en nuestras casas. Entonces, en realidad, solo estamos pues incrementando un poco el sufrimiento del pez y también reduciendo pues sus poblaciones. Lo mismo puede suceder con otro tipo de organismos que existen en los cenotes, moluscos o cangrejos o otro tipo de plantas. Entonces, pues creo que esas son una de las principales que podemos implementar desde nuestra trinchera. Bueno, pues como vieron, los cenotes, hay demasiada información muy importante pues, para conocerlos. Entonces, bueno, y agradecemos mucho a Betsy que estuviera con nosotros. Les invitamos a que se informen. Y pues gracias, Betsy, por tu valiosa participación y tu tiempo en este episodio.